Bien amigos, hoy vamos a hablar de un accidente de tipo que han sufrido muchos motoristas y yo me he estado a punto de caer en sucesivas ocasiones por este hecho. Y es la realidad que cuando existe un vertido de una sustancia deslizante, la costumbre de los equipos de mantenimiento es esparcir sepiolita, cuando son activados, es esparcir sepiolita sobre ese vertido de sustancia deslizante. Puede ser gasoil en una glorieta, etcétera, etcétera, ¿no? En una curva, pues lo que sea. Entonces le echan sepiolita. Entonces aquí pasan dos cosas. Una, que se esparce mal y luego no se retira. Y dos, que no se señaliza. Cualquiera de las dos cosas es una infracción a las normas más básicas de conducta en materia de conservación de carreteras y que se puede pedir pues desde una responsabilidad penal a una responsabilidad patrimonial, etcétera, etcétera. Para este caso vamos a tener muy en cuenta lo que preceptúa el artículo 12 de la Ley de Seguridad Vial en lo relativo a tema de arrojar sobre la vía sustancias o elementos que puedan entorpecer la circulación o ponerla en peligro, que a su vez viene y se reproduce en el artículo 4 y 5 del Reglamento General de Circulación del Real Decreto 1428/03. Vamos a hablar de ello. Get no rest. No, no. I've been down so long that my mind can't get Vamos a no ello. rest. Bueno, el artículo 12 nos dice de la Ley de Seguridad Vial, de ese Real Decreto Legislativo 6/2015, nos dice: se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materiales que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos, hacer peligrosa la circulación o deteriorar aquellas instalaciones, etcétera, etcétera. Y luego que se modifiquen las condiciones apropiadas para circular o que modifiquen las condiciones apropiadas para circular. Eso lo dice el punto 2 del artículo 12 de la Ley de Seguridad Vial, y el 3 dice que aquel que haya creado ese obstáculo o esa situación de riesgo pues debe hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando entre tanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por el resto de los usuarios. Estamos ante algo muy claro, cuando una administración pública o una concesión de mantenimiento de una carretera arroja sepiolita y no la señaliza, o arroja sepiolita sobre la calzada y no la esparce adecuadamente y luego la limpia. Estamos ante una infracción muy clara al Reglamento General de Circulación y a la Ley de Seguridad Vial. Hay que recordar que el artículo 77ñ nos está advirtiendo también de estas situaciones y tenemos que entender que esto es una obra, ¿vale? 77ñ de la Ley de Seguridad Vial, donde viene tipificada la infracción con una sanción por muy grave de 500 euros. Bien. Un aspecto muy importante es la responsabilidad que tiene el titular de la vía. En este caso, el titular de la vía tiene la responsabilidad de mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad. Lo dice nuestro artículo 139 en el Reglamento General de Circulación y lo dice el artículo 57.1 en la Ley de Seguridad Vial. Aquellos que no quieran apuntarse los artículos no tienen por qué hacerlo, porque yo ya he dicho que la ley dice que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Luego hay otros aspectos muy importantes que nos están hablando de la señalización de obras. Si consideramos que echar la sepiolita es una obra de mantenimiento, la señalización debe de hacerse también siguiendo el protocolo del artículo 140 del Reglamento General de Circulación, por ejemplo. El 24 de abril del año 2021, había en una carretera, os voy a decir concretamente en qué carretera, dejarme que saque la denuncia que hemos interpuesto una denuncia, el expediente 2021 SV 98, y lo hemos interpuesto por una tendencia constante que hay en el País Vasco de no señalizar cuando tiramos o cuando los equipos de mantenimiento tiran sepiolita en el suelo. Hemos denunciado los hechos ante la directora de tráfico del Gobierno vasco, del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, y le hemos pedido que se active un plan de formación
de hacer entender a esos operarios de la vía pública, del mantenimiento de la vía pública, hacerles entender la importancia del daño que pueden causar y de la lesión que pueden causar, además de hacerles entender de la responsabilidad jurídica que puede acarrear el hecho de dejar la sepiolita tirada encima de la calzada. Encima de la calzada sin recoger y sin señalizar. Esto es como consecuencia de un compañero de IMU, John, nos ha denunciado pues, una situación que acaeció el día 24 de abril del 2021 cuando un motorista de la Arzaina pues, se cayó como consecuencia por causas derivadas del mantenimiento de la vía porque había una superficie, había una sustancia deslizante. ¿Qué pasa? Pues esto fue sobre las 4 de la tarde, por ejemplo, más o menos, y a las 5 de la tarde pasa el compañero y se le va la moto, había sepiolita y todavía restos de ese gasoil o esa sustancia deslizante en el suelo, y se le va la moto y casi se cae, ¿no? Entonces llama a 112, como suele ser habitual, nadie hace absolutamente nada, y digo, esto es una auténtica burrada, porque estaríamos ante el tipo penal 2 del 385 del Código Penal, estaríamos ante delincuentes dentro de la administración pública, si son activados los servicios y no se hace nada, a riesgo de que pueda producirse el accidente, y el día 25 vuelve a pasar con su motocicleta por allí. Y esto, que os pongo en el vídeo, esto es lo que se encuentra. No, no, this ain't easy, darling, 'cause the devil's on my trail. I've been running so long that my feet don't work no more. Oh yeah, I've been running so long. Bien, ya habéis visto lo que se encuentra John cuando pasa con su motocicleta por la zona donde se había caído el Arzaina y donde el día de antes casi se había caído él también. Todavía quedan restos de sepiolita, todavía quedan restos del vertido y no hay ningún tipo de señalización. Algo que es, insisto, muy peligroso, además de ser totalmente ilegal. Esta es la razón por la que ese expediente 2021 SV098 desde IMU lo hemos elaborado, este informe lo hemos elaborado y lo hemos mandado al gobierno, vasco, y hemos pedido también que se abra expediente sancionador. El vídeo nos ha llegado hace muy poquito, por eso le hemos dado curso en el mes de agosto del 2021 a un hecho de finales de abril del 2021. Debemos de recordar con claridad que una vez que arrojamos o extendemos sobre la superficie un elemento que modifica las condiciones adecuadas para circular, un material como es la sepiolita, hay que señalizarlo perfectamente y recogerlo lo antes posible. Es fundamental hacer esto. Mirad, ahora vamos a recurrir. Ahora circulamos con la motocicleta, yo circulo con Astrea, con la motocicleta de seguridad vial que me dejan los compañeros de Benimoto. Circulo con la motocicleta y pierdo el control en sepiolita y me caigo. ¿Qué es lo que hago? Bien, si yo puedo hacerlo, si estoy consciente, no me he hecho daños físicos importantes que me permiten la movilidad, etcétera, etcétera. Lo primero que hago es el protocolo PAS que todos conocéis: proteger, alertar y socorrer. ¿Vale? Eso es lo primero que hago, pues proteger y alertar de la situación. Lo segundo es llamar a 112, en este procedimiento de alerta, llamo a 112 advirtiendo de dónde estoy, quién soy y qué es lo que ha sucedido. Dónde estoy, quién soy y qué ha sucedido. Y requiero la asistencia del cuerpo policial para que venga a verificar la situación en la que me he encontrado, el escenario del tráfico. Porque os recuerdo que no perseguir el delito por parte de la policía es un delito que comete el policía o el guardia civil. Por lo tanto, es muy importante entender que voy a calificar los hechos, para empezar, de un presunto delito al 385.1, que ya sabéis todos, que lo he dicho muchas veces, que es colocar sustancias o obstáculos en la calzada que puedan poner en peligro la seguridad del tráfico, ¿no? Ese es el 385.1. Por lo tanto, digo, oiga, aquí se está cometiendo un delito, quiero que vengan a ver qué es lo que está sucediendo. Recordar que no hay ningún tipo de señalización. A partir de ahí,
pues cuando aparece la policía o la Guardia Civil, presento también una denuncia voluntaria, en base a lo que establece la denuncia voluntaria del 320-94, procedimiento sancionador en materia de riesgo. Quiero presentar una denuncia voluntaria. Inteligente, digo, tómeme una denuncia, váyase al cuartel. No, no, quiero que me la tome aquí. Ojo, porque tiene la obligación de tomarla en el lugar de los hechos, donde yo lo he encontrado o donde yo estoy. No tengo por qué irme ni a un cuartel ni a una comisaría a presentar una denuncia. Eso es mentira, ¿vale? Que no nos engañen con ese tema tampoco. Al final los ciudadanos tenemos derechos y estos que yo explico son parte de nuestros derechos. Visto los hechos, pues le digo, pues mire, quiero presentar una denuncia por infracción al artículo 139, 140, 4 y 5 del Reglamento General de Circulación. Él ya mirará qué numeritos son esos, He dicho 4, 5, 139 y 140. El 139 nos habla de responsabilidad, 140 de señalización de obras, el 4 nos habla de colocar en la vía objetos y tal, el 5 nos obliga a retirarlos lo antes posible y señalizarlos, pues toda esa serie de cosas, ese abanico de artículos que es importante para el caso que nos ocupa. Aquí hay un incumplimiento complementario de lo que es la orden ministerial 31 de agosto de 1987, concretamente en el punto 3, donde nos está diciendo que hay que señalizar los obstáculos, etcétera, etcétera. Y además esa norma complementaria, la 8.3 IC, que fue aprobada por esta norma la 31 de agosto de 1987. Bien, el siguiente paso que tenemos que hacer ya con ese atestado en la mano, donde figuran las condiciones de la vía, con esa prueba pericial que han hecho los agentes que testan que existe esa sepiolita y que esa sepiolita está sin señalizar, pues ya tengo una prueba importante, más las que yo he hecho, que pueden ser testificales, documentales o periciales. Las fotografías y vídeos van a ser también importantes y complementarios a lo que nos ha puesto los agentes, nos han probado en el atestado que mandan luego a la autoridad judicial o que queda como diligencias a prevención ahí reservado de la situación en la que se encontraba la vía en el momento de los acontecimientos dañosos o lesivos, accidentales. Lo primero que tengo que empezar ya a desarrollar es interponer una demanda por responsabilidad patrimonial. Lo que voy a pedir, o si no una demanda, por lo menos presentar un documento para solicitar la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Ese documento voy a tener un año desde que sufro el accidente hasta que lo puedo hacer, ¿vale? O sea, hasta el final, hasta que caduca el tiempo que yo tengo para poder exigir esa responsabilidad patrimonial, iniciar ese procedimiento. Es un año, tenemos un año. Bien, pero yo os recomiendo que lo hagáis lo antes posible. En el primer mes tiene que quedar hecho ya todo e iniciarse el procedimiento. En ese procedimiento tengo que intentar demostrar, si puedo, porque todavía puedo estar sometido a rehabilitación, etcétera, etcétera, el daño o lesión causado como consecuencia de la mala praxis que ha ejercido el servicio de mantenimiento de la vía, ¿vale? Y además tengo que enlazar el nexo causal. O sea, yo me he caído porque había sepiolita en la calzada, me he caído porque iba muy rápido, además de haber sepiolita en la calzada, Entonces estoy ante una causa principal o ante una causa concurrente en el siniestro, concurrente en una parcialidad de la responsabilidad. Como sea, si hubiera habido sepiolita, la pregunta que me tengo que hacer, si no hubiera habido sepiolita, ¿me hubiera caído? Esa es la pregunta. Si no hubiera habido sepiolita en la calzada, ¿me hubiera caído? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Importante, las fotografías a 250 metros, 300 metros antes de la sepiolita. Es muy importante esas fotografías, porque sabéis que los peligros se tienen que señalizar en vía interurbana entre 150 y 250 metros antes del peligro. Si la señal de peligro que hay áridos sueltos en calzada o proyecciones, etcétera, etcétera, o firme deslizante, la tengo a 50 metros en vía interurbana, acordaros que es ilegal. La señal tiene que estar entre 150 y 250 metros para que a mí, con mi TR, mi tiempo de respuesta, que es de 2 segundos, me dé tiempo a ejecutar las acciones y adaptar mi conducción a las circunstancias que me voy a encontrar. Una vez teniendo en cuenta que tengo que acreditar el nexo causal y que tengo que acreditar que el daño o lesión es derivado de esa conducta de la administración pública,
tengo que preparar toda mi documentación para exigir esa responsabilidad patrimonial en esa línea. Y ahí tiene que haber una valoración del daño. Importante la valoración del daño, ¿vale? Bien, ahora ya estamos, lo ponemos todo en manos de un abogado, el abogado empieza a funcionar, y estamos en el procedimiento, en el proceso. Y yo ahora, en este punto concreto, os voy a aclarar un tema importante: el uso de los dictámenes del Consejo de Estado. Son muy importantes, abogados, compañeros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, compañeros del mundo de la moto, transportistas, etcétera. Muy importantes estos dictámenes. Yo os he traído, de los muchos que hay, os he traído dos dictámenes. Os he traído uno del 2008, el 915-2008, y otro el 1205 del 2011. Y vamos a entender qué dice el Consejo de Estado con relación a la sepiolita. Sí tengo que advertiros una cosa. Como todos sabéis, la sepiolita es un árido, un material que se extiende sobre la superficie para que empape el fluido que está en ella, ¿vale? El fluido, sea cual fuere, que está en ella. La misión que tiene es empaparla. Luego hay que recogerla, se vuelve a echar, bueno, se vuelve a extender, se vuelve a empapar, se vuelve a limpiar, todo eso va. No se tira en la cuneta, por favor. No se tira en la cuneta, se recoge en sacos y se lleva a un sistema de gestión de residuos, porque es un residuo, además contaminante, cuando encima tiene pues gasoil o fluidos que pueden ser tóxicos o que pueden ser contaminantes, ¿vale? Bien, llegado este punto, empezamos con el Consejo de Estado. Dictámenes del Consejo de Estado. Bien, como os decía, os he traído dos, uno del 2008 y otro del 2011. Empezamos con el del 2008. El 2008 es el expediente 915-2008. Me asusta que muchas veces la administración pública está acostumbrada a pagar la responsabilidad patrimonial sin ningún tipo de responsabilidad penal, obviando lo que dice el Código Penal. El Consejo de Estado pues acredita la responsabilidad en su dictamen a la administración pública y le recomienda que pague, ¿no? Bueno, pues este dictamen se aprobó el 24 de julio del 2008 y sucedió lo siguiente. El día 13 de mayo anterior, sobre las 17:15 horas, cuando conducía la motocicleta de su propiedad, matrícula a la que fuera, sufrió un accidente a la altura del kilómetro 24-100 de la carretera CM 4006 en su intersección con la Nacional 400 en el PK13, debido a la existencia de un vertido de sepiolita en la calzada. Entonces, en este caso, llega la Guardia Civil, estamos hablando del año 2007, cuando suceden los acontecimientos, el 13 de mayo del año 2007, el dictamen es del 2008, llega la Guardia Civil y acredita que el accidente se debió al mal estado de la vía. El siniestro tuvo lugar al deslizarse la rueda trasera de la motocicleta a causa de la sepiolita vertida el día anterior a raíz de otro accidente de circulación, la cual no fue limpiada correctamente por el operador de conservación de carreteras. Bueno, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha emite un informe el 31 de enero del 2008, un informe en el que se negaba que el evento lesivo fuera imputable a la Administración. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque se admite que podía atribuirse a la empresa encargada de conservación, de demostrarse que existía sepiolita en la calzada, hechos que quedan probados por el atestado de la Guardia Civil. Aspectos importantes que os he recordado antes, ese nexo causal y ese daño o lesión, ¿no? Admitida la realidad de la certeza del hecho lesivo causante del daño, la única cuestión que se plantea consiste en determinar si el resultado dañoso es o no imputable al funcionamiento de los servicios públicos. Sigue diciendo el dictamen, el Consejo de Estado, la Administración tiene el deber de mantener las carreteras abiertas a la circulación pública en condiciones tales que la seguridad de quienes las utilicen esté normalmente garantizada.
es un rezo parecido a nuestro artículo 139 del Reglamento General de Circulación y ese 57.1 de la Ley de Seguridad Vial, que nos habla de que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, ¿no? Bien, el Consejo de Estado entiende también lo mismo, lo que dice la ley, y sigue diciendo: el tramo de la vía por el que circula el vehículo del reglamento se encontraba en mal estado, dada la existencia en la calzada de sepiolita vertida a raíz de un accidente anterior y no limpiada correctamente por el Servicio de Conservación de Carreteras. Solo nos dice, aquí no nos está contando si había señalización o no la había, solo nos dice que no se ha limpiado correctamente. Esta situación de peligro se concretó en que se produjera el accidente por el que se reclama. Por tanto, no constando en el expediente negligencia o conducta culposa del conductor, procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. El Consejo de Estado es del dictamen que procede a declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración y en consecuencia indemnizar al accidentado con 6.365 euros. 6.365 euros. Bien, ahora vamos a otro dictamen del Consejo de Estado para que podáis unir criterios y conozcáis perfectamente vuestro Estado de Derecho, que es el 1205 del año 2011. Este dictamen fue aprobado el 29 de septiembre del año 2011. Los hechos sucedían el 14 de agosto del año 2009. Acordaros, ¿no? 2009, 2010 y 2011. 2 años de lucha para que al final el Consejo de Estado te dé la razón. Pero bueno, es lo que hay, es parte de esta lucha. Hay que tener, en estas luchas hay que tener paciencia, porque la justicia es lenta y tenemos que tener paciencia. En este caso, el dictamen de Estado se anticipa a la justicia, garantizando justicia en su forma o modelo. El día 14 de agosto del 2009, sobre las 18:15 horas, cuando conducía la motocicleta de su propiedad, la que fuere, sufrió un accidente a la altura del kilómetro 290-100 de la carretera nacional 630 en el término municipal de Peleas de Abajo, en Zamora, debido a la existencia en la calzada de una gran cantidad de sepiolita, vertida instantes antes por un retén de conservación de dicha carretera. O sea, instantes antes por un retén de conservación de la carretera echó la sepiolita. En definitiva, solicitaba una indemnización de 6.408,94 euros por los daños personales sufridos en el accidente, 30 días de baja impeditivos y 30 no impeditivos, así como secuelas valoradas en 2 puntos. Y el coste de reparación del vehículo siniestrado, que se fijaba en 1.149,41 euros conforme al presupuesto aportado, y los gastos de equipamiento del motorista, guantes, botas, mono de casco y de una tobillera, el reloj, el teléfono móvil, todo eso se puede incorporar. Por eso es tan importante muchas veces guardar esas facturas si nos compramos el móvil, el reloj, etcétera, porque todo esto luego, si tenemos un accidente, lo podemos introducir acreditando con esas facturas lo que nos costó en su momento, ¿no? El informe elaborado por la Guardia Civil. Volvemos al informe que hicieron los compañeros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es en este caso del Estado, que hicieron que acreditaban la caída se produjo al entrar en derrape la rueda delantera por la presencia de gran cantidad de secante, sepiolita, en la calzada, sustancia que con posterioridad al accidente fue barrida por el servicio de mantenimiento. O sea, después de haberse caído es cuando barremos la sustancia. Bueno, aquí tampoco nos habla de la señalización ni de nada, nos habla de esa sustancia, de la presencia de esa sustancia. Acordaros que si encima no está señalizada, es mucho más importante y mucho más claro las posibilidades de éxito a la hora de recurrir por una responsabilidad patrimonial, ¿no? De pedir, de solicitar esa responsabilidad patrimonial. La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental emitió el 1 de marzo del 2011 un informe acerca de la anterior reclamación. ¿Y qué decía el 1 de marzo del 2011, pese a lo que decía la Guardia Civil o con lo que decía la Guardia Civil y lo que manifestaba la víctima? En este informe se admitía la realidad del evento lesivo. Decía, vale, ha habido un accidente, tras el cual el servicio de vigilancia acudió a las 18:30 horas del 14 de agosto del 2009, procediendo inmediatamente a la limpieza y señalización de la zona.
y señalización de la zona, lo que ya me hace ver que en este caso no estaba señalizado. Se añadía que, conforme al protocolo de actuación, en el caso de que exista sobre la calzada algún tipo de mancha de aceite, gasoil u otros vertidos peligrosos derramados como causa de accidente o bien por pérdidas producidas por los vehículos al circular, se deberá extender la sepiolita en la zona y dejar actuar, con el fin de lograr que la calzada presente unas perfectas condiciones tras el barrido de restos. Con ello, se pretendía garantizar la seguridad de la circulación vial, pues si no se echase la sepiolita se produciría un aumento de riesgos en las vías. Efectivamente, la sepiolita es importante para secar, y está muy bien la pretensión de secar, de absorber ese fluido que tenemos ahí, retirarlo de la calzada. Está muy bien esa pretensión, pero hay que recordar que hay que señalizarla y que además hay que quitarla, ¿vale? Que el procedimiento consiste en ir echando, extendiendo, empapando, retirando, echando, extendiendo, empapando y retirando. Ese es el procedimiento, no dejándolo ahí. Pero bueno, siempre con señalización. Bien. Son requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial importante de la administración la efectividad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. Esto es importante. La primera parte es que se pueda evaluar ese daño de forma individualizada. El daño o lesión sufrido por los reclamantes sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Importante ese nexo causal, en una relación directa e inmediata de causa-efecto, nexo causal, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal, otra vez nexo causal, la ausencia de fuerza mayor y finalmente que los reclamantes no tengan el deber jurídico de soportar el daño. En este caso, los reclamantes no tienen el deber jurídico de soportar un daño de una administración que bajo una mala praxis pues no ha señalizado la extensión de sepiolita y no ha barrido y retirado ese obstáculo o ese elemento que genera un alto riesgo en la circulación, perdiendo al compañero la rueda delantera y cayéndose de la moto y sufriendo lesiones. La administración tiene el deber de mantener las carreteras abiertas a la circulación pública en condiciones tales que la seguridad de quienes las utilicen esté normalmente garantizada. De nuevo, recuerda ese dictamen del Consejo de Estado que la carretera hay que mantenerla en perfectas condiciones para garantizar la seguridad. No fue extendida de forma adecuada, de modo que generó una situación de riesgo que se concretó en un accidente por el que se reclama. O sea, la sepiolita fue extendida de forma inadecuada. Y por lo tanto, el resultado final es que el Consejo de Estado considera adecuada la cantidad referida de 5.949,22 euros, atendiendo a los daños personales y materiales acreditados, cantidad que habrá de ser debidamente actualizada. Y dice el Consejo de Estado en su dictamen que procede a declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado y, en consecuencia, indemnizar con 5.949,22 euros a la víctima, a la motorista que tuvo el accidente. Bien, esta es la realidad de dos consejos de Estado, de dos resoluciones, dos dictámenes del Consejo de Estado que nos demuestran que todo lo que estamos diciendo en estos vídeos y que estamos explicando tenemos una parte importante de razón, acreditada por la propia Administración antes de llegar a juicio, ¿no? Antes de presentarnos delante de la autoridad judicial. Es importante, por lo tanto, hacer mención en ese requerimiento, de responsabilidad patrimonial a dictámenes cuando nos caemos por sepiolita, como este, que es el 1205-2011, dictámenes del Consejo de Estado, o este otro, que es el 915-2008, ya os digo que hay muchos más. Como una línea de aleccionamiento también a la administración pública. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, cuando perdemos el control de la motocicleta por sepiolita y sufrimos un accidente de tráfico, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que la sepiolita debe de limpiarse y retirarse, y hay que esperar a que haga su trabajo, por supuesto, pues hay que esperar. Dos, que siempre debe de estar señalizada de forma reglamentaria, y que esa forma reglamentaria viene en la norma 8.3 IC, que es en el ámbito jurídico el artículo 140 y 139 del Reglamento General de Circulación. ¿Qué
Que también es muy importante el proceso PAS, pero que hay que llamar a 112 para que quede grabada esa llamada, solicitar la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad y que estos levanten el atestado correspondiente. Que es importante la captura de pruebas. Las pruebas pueden ser testificales también, llamar a testigos, coger los datos periciales o documentales, importantes esas fotografías o vídeos. Y en definitiva, que no siempre tenemos la culpa. Yo sí lamento algo, y sí lamento que cuando se extiende ese piolita, se procede por vía administrativa cuando no está señalizada y hay una extensión de ese piolita y un motorista se cae y se procede por vía administrativa. Lamento que no utilicemos por jerarquía una norma de rango superior que es el Código Penal, en lo que establece el artículo 385.1. Porque miren ustedes, la mala praxis, el homicidio por imprudencia también existe, ¿vale? El homicidio por imprudencia también existe. No hay que intentar matar a una persona para ser un delincuente. Se puede ser imprudente, matar a una persona y convertirte en delincuente. Por lo tanto, yo soy de la opinión de que las fiscalías de seguridad vial deberían de revisar los dictámenes del Consejo de Estado por si estuviéramos ante un presunto delito contra la seguridad del tráfico por nuestras administraciones públicas o empresas que trabajan para ellas, dejando la sepiolita sin señalización en la calzada, produciendo daños y o lesiones en los ciudadanos y un alto riesgo contra la seguridad vial. Y esto no es que sea de esta opinión, es que si leemos lo que dice el 385.1 del Código Penal, es suficiente. Pero si luego, como le pasó a John, después de llamar a 112, un día después, la situación sigue estando exactamente igual o parecida, lo que estamos es ante otro tipo penal, que es el 385.2 del Código Penal, no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. Veamos qué hace ante esta denuncia que hemos interpuesto el Gobierno vasco, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Se lo hemos denunciado a Sonia, a la directora de tráfico del Gobierno vasco, que sé que no le gusta mucho que exista Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, pero que como muchos de los que seguís este canal sabéis, me da igual. Hay que seguir luchando. Explicado queda.